un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, estamos en un nuevo episodio de Lo que queda del día. Soy Paula Molina, hoy está Luis Devia en la grabación. Y tenemos una conversación respecto a seguridad. ¿Qué es política nacional? ¿Qué es estrategia? ¿Qué es plan de seguridad? Lo conversamos con Pia Green. Y hablamos también de las nuevas iniciativas legislativas para regular el uso de redes sociales. Lo vamos a conversar con la neuropsiquiatra Amanda Céspedes. Así que todo eso y más en este episodio. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y a esta hora, en Lo que queda del día, vamos a hablar de tecnología, infancia y salud mental. Son temas que se reiteran en iniciativas en el Congreso para restringir o controlar el acceso a las redes sociales, en iniciativas internacionales que se toman en distintos lugares del mundo para proteger a la población más joven de algunos de los aspectos más riesgosos de la tecnología. Esta semana, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se realizó un llamado Entorno Digital Seguro, que es una iniciativa que forma parte del Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros. Y el objetivo es resguardar a niños, niñas y adolescentes de los riesgos asociados al ecosistema digital. Aquí se habla de un plan para implementar un sistema de verificación de edad para que la responsabilidad de controlar el acceso de los menores a las plataformas no caiga ni en las familias, que les cuesta bastante, ni en los propios niños, que no son los llamados a tomar estas decisiones probablemente. De todo esto vamos a hablar con la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, aquí en Lo que queda del día. ¿Cómo está, Amanda? Muy buenas tardes. Hola, Paula, muy bien, aquí estamos, a su disposición. Muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa. La mencionaron dentro de esta actividad que encabezaba el presidente José Antonio Kast, así que es una cuestión importante para el gobierno. ¿Cómo ve usted iniciativas como esta? ¿Cómo ve la necesidad, la urgencia de efectivamente avanzar en algún tipo de regulación para protección para menores, niñas, niños, adolescentes en redes? Estamos llegando tarde, de manera que es necesario hacerlo ahora ya. Ya ha ocurrido una cantidad enorme de fenómenos y de hechos que son extraordinariamente preocupantes. Y como muy bien decía usted, las familias no están actuando, y menos los niños, que indudablemente no tienen por qué hacerlo, porque desconocen todo lo que puede significar el riesgo, ¿no?, de este aumento y de este uso intensivo, intrusivo de dispositivos y de redes sociales. Entonces yo siento que esto es una iniciativa importante porque si bien estamos llegando tarde, estamos llegando y eso ya es bueno. Eso además, realmente es muy positivo. Claro, uno podría decir que el mundo va llegando tarde. Usted tiene muchísimo tiempo, muchísimos años de trabajo dedicado, ya sea como docente, en la investigación, en la terapia, en la neuropsiquiatría. Y le quiero preguntar de qué manera usted ve que la llegada de las redes sociales, que son uno de los aspectos de la tecnología digital, ¿no es cierto?, pero con el que más se conectan probablemente los niños, avanza. Hay un fenómeno similar en términos de rapidez, en términos de alcance, en términos del entusiasmo, del tiempo que toma de los niños, niñas, adolescentes, bueno, el resto de la población también, pero enfocándonos en los menores. Sin duda alguna. A ver, hay dos cosas acá. Una es que el fenómeno que a mí me interesa es esta llegada exponencial, invasiva, ¿no?, del uso de dispositivos digitales y de acceso a redes sociales y a plataformas en un tiempo muy acotado. O sea, son apenas una década y ha sido un fenómeno extraordinariamente rápido. Y por otro lado, lo que a mí me interesa es ver cuál es el impacto de este fenómeno sobre el cerebro en desarrollo, ¿no? Y allí es donde tenemos los datos más preocupantes. El cerebro en desarrollo responde a dos vías. Una es la genética y la otra es el influjo de la impronta ambiental. Entonces, la genética provee de genes que van a favorecer el desarrollo perfecto del niño, es decir, del llegar a un potencial que sea máximo, que se exprese de manera floreciente. Y por otro lado, el ambiente va a acompañar a que esto ocurra. Y en este momento, con lo que estamos viendo, el ambiente, la verdad es que no acompaña para nada.
al revés. Nosotros planteamos en este encuentro que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda que se están atrofiando o silenciando genes que son fundamentales para que el desarrollo del niño se exprese plenamente. Eso significa que estamos matando, por así decir, un potencial que tiene que ver, por ejemplo, con la creatividad, con la imaginación, con las habilidades de comunicación, con el lenguaje. Yo planteaba que si hoy día tenemos alrededor de un 40% de niños de sectores vulnerables, de mucha pobreza, que ya tienen una pérdida importante en el desarrollo del lenguaje, bueno, los dispositivos digitales van a terminar por empeorar esta situación. Se está perdiendo la capacidad del niño de apreciar la belleza, de tener contacto con la naturaleza y, por supuesto, el movimiento, que es fundamental para el desarrollo cerebral. ¿Podría hablar un poco del movimiento que lo menciona recién? Porque esa es una cuestión que evidentemente se suspende cuando uno está dentro de un dispositivo, ¿no es cierto? Y es la señal más clara. Es una persona de cualquier edad que está como encorvada por sobre el teléfono y está como desconectada de lo que ocurre a su alrededor y está por definición inmóvil, solo mueve, digamos, las manos. Bueno, es uso de dispositivos digitales y uso abusivo es sinónimo de sedentarismo y es sinónimo, por lo tanto, de todas las patologías que vienen asociadas al sedentarismo. Ahora, el cerebro en desarrollo, de la misma manera que el cerebro en involución, ya después de los 70 años, requiere movimiento. ¿Por qué? Porque a través del movimiento se forman nuevas neuronas. Durante mucho tiempo, Paula, se sostuvo que el desarrollo de las neuronas del cerebro ocurría en la etapa embrionaria y no más íbamos a tener nuevas neuronas. Y se ponía como ejemplo lesiones cerebrales en que ya no se regeneraba el cerebro. Hoy día sabemos que todos los días estamos formando neuronas y muy especialmente en una zona del cerebro que se llama hipocampo, el cual es el protagonista de los procesos de aprendizaje y de memoria. Por lo tanto, esa formación de neuronas es crucial para los niños para que puedan aprender. Sin embargo, ¿cómo se forman esas neuronas? Requieren un impulso, un empujón, por así decir. Y ese impulso es el movimiento. El niño menor de 10 años debe moverse, ojalá, alrededor del 70% del tiempo en que está despierto, ¿no? Para poder formar muchísimas neuronas nuevas que se unan, forman redes y estas redes son la base de toda la transformación cultural, social, emocional, cognitiva del niño. Por lo tanto, el movimiento es clave. El sedentarismo es peligrosísimo, muy peligroso. Amanda Céspedes, naturalmente hay un contexto en el cual ocurre, por ejemplo, el uso de los dispositivos para menores de 10 años y a veces son menores muy chiquititos. Y eso algunas veces se da en el contexto de familias donde los papás, los cuidadores, las mamás están muy cansadas, necesitan un minuto y el teléfono ofrece un espacio un espacio donde el niño está conectado y está de alguna manera tranquilo. Hay quienes no cuentan con ningún apoyo para el cuidado y ven allí un minuto para a lo mejor atender al otro niño o para cocinar o para hacer otras cosas. Quiero decir, hay un contexto en el que se produce esta inmersión de los niños en los dispositivos, ¿no es cierto? De alguna manera ofrecen también como o darle ilusión de un espacio en el que la familia puede atender otras cosas, por ejemplo. Le da 5 minutos al niño en el teléfono. Eso también pasa, ¿no, Amanda? Es así, pero es una parte, porque la verdad es que en muchas familias hay tiempo y hay espacios para poder compartir con los niños. El dilema está en que los adultos también están inmersos en sus propios dispositivos digitales. Entonces, yo diría que el fenómeno es más complejo. Se ha perdido la certeza de que el niño necesita ser acompañado de manera creativa y con atención plena. El niño necesita conversaciones enriquecedoras, necesita presencia de los adultos. Y hay muchos padres, cuidadores que tienen ese tiempo, lo pueden hacer, pero no lo hacen porque están, como te decía, inmersos en sus propios dispositivos. Entonces aquí se ha ido como formando una especie de
cultura distorsionada de lo que es el acompañamiento al niño, y por lo tanto el dispositivo digital obviamente que aparece como una instancia muy, muy prometedora, indudablemente. Te pongo un ejemplo. Yo vivo en Providencia, cerca de 2 plazas, y hay muchos papás y mamás que sacan a sus niños desde pequeñitos a las plazas, pero esos papás y esas mamás van con su celular, y el niño muchas veces va en el coche y no tiene la compañía, porque el niño necesita percibir la compañía, que el adulto le hable, le muestre los árboles, le muestre la luna, le muestre el agua, en fin. Eso no lo está haciendo el adulto porque va inmerso en su propio dispositivo. Y lo otro, que aprovecho de decirlo también, que se habló mucho en este encuentro de niños, pero no se pusieron claramente las edades. Y yo quisiera decir aquí, enfatizar, ya que hay mucha gente escuchando, los niños desde antes de los 8 meses de edad están utilizando dispositivos digitales como los celulares y las tablets. Desde los 8 meses de edad. Eso significa que cuando ese niño tenga 4 o 5 años de edad, ya lleva muchísimo tiempo interactuando con un dispositivo altamente peligroso para el desarrollo cerebral. Se está atrofiando el desarrollo de la inteligencia social, de la capacidad de establecer interacciones vinculares, se está atrofiando la habilidad de comunicación, el lenguaje, la imaginación, la creatividad y el movimiento, entre otros. Entonces, es muy alarmante. Yo realmente estoy muy alarmada de ver este fenómeno de niños tan pequeños ya con sus dispositivos, que a lo mejor no son de ellos, pero la mamá, el papá se los pasa para dedicarse a sus propias cosas. Amanda Céspedes, ya que nos están escuchando y nos están escuchando muchas personas que están ellas en sus propios dispositivos y por lo tanto, de alguna manera, toda la familia está en el dispositivo. Lo que usted decía, en las plazas está todo el mundo en el dispositivo. Así es. ¿Qué recomendación entregaría usted? ¿A qué mensaje o qué reflexión? Pensar, y esto quizás es transversal a toda la sociedad, pensar que los dispositivos digitales son herramientas, ¿no?, que son extraordinariamente útiles y extraordinariamente beneficiosas para muchos objetivos de nuestro quehacer, pero no son juguetes, no son instancias de entretención. Eso eso debe erradicarse, esa noción. Por lo tanto, un niño no debe tener acceso a una herramienta que es de los adultos y que los adultos pueden hacer realmente cosas maravillosas con estas herramientas. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, está pasando, ¿no? Pero no es un juguete, no es un elemento de entretención y mucho menos no es un elemento que sirva para tener al niño tranquilo y mirarlo sin interactuar con él, porque muchas veces la mamá dice, bueno, es que yo le paso el celular y entonces tengo al niño cerca mío, sé dónde está, no está corriendo peligro. No está corriendo peligro físico, pero está corriendo un peligro tremendo, invisible, ¿no?, que no se ve. Vamos a tener una generación de niños con un cerebro muy raro, un cerebro sin empatía, vuelvo a decirlo, sin la capacidad mínima de imaginar, de crear, de inventar, de disfrutar con pocos elementos, de mirar el entorno, de entender a la gente, porque nuestro cerebro está hecho para entender a las demás personas desde la mirada, desde el observar el entorno, y el niño está perdiendo eso, ¿no? Por eso, por lo menos desde la fundación que yo presido, insistimos en que antes de los 5 años de edad, 0 pantallas. El niño no debe interactuar ni siquiera un segundo con un celular o con una tablet o con un iPad, ¿no? Y después de los 6-7 años se va restringiendo también el tiempo. Pero eso requiere un enorme esfuerzo y un enorme compromiso de los padres. Y yo diría que ese compromiso, ese esfuerzo, ese deseo de acompañar al niño para su pleno florecimiento se ha perdido.
Bueno, aquello que se pierde se puede recuperar. Esperemos, Amanda Céspedes, que haya una dirección o hay una discusión al menos abierta. Hay trabajo de distintas personas y yo creo que una mayor conciencia cada vez respecto a que tenemos que abordar también estos temas. La tecnología se desarrolló muy rápido, los dispositivos se masificaron demasiado. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Una de las conversaciones más intensas de estos primeros días de la semana ha tenido que ver con materias de seguridad. El debut de un nuevo ministro, las preguntas respecto a un plan de seguridad y las declaraciones respecto a las políticas de seguridad. Todo eso ha estado en el debate, en la conversación. Y de eso vamos a hablar con nuestra entrevistada, que es Pia Green. Es experta en estas materias, pues jefa de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y hoy es directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia, que impacta en las áreas de homicidios contra la niñez y delitos sexuales contra la niñez. ¿Cómo estás, Pia? Muy buenas tardes. Bienvenida a Lo que queda del día. Hola, Paula. Muchas gracias por invitarme. Quiero referirme a varios temas y también a las cifras de delitos contra la niñez que son importantísimos. Pero me gustaría partir antes de la conversación que estamos teniendo en el país respecto a seguridad. Pocas veces, por ejemplo, estuvo toda la opinión pública al tanto de cuáles son las políticas, cuáles son los planes, a lo importante que es tener un plan de seguridad y a cuánto es trabajo que se puede ir heredando de administración o de administración y cuáles son los cambios que se hacen entre un gobierno y otro. Así que lo primero es preguntarte tu mirada general respecto a este debate que estamos teniendo respecto a políticas de seguridad y la continuidad o la necesidad de nuevos planes en seguridad. Sí, mira, es un tema bastante complejo que ha ido tomando mucho vuelo, pero que es muy interesante que aparezca en este momento, porque la seguridad se ha convertido en los últimos años, yo te diría que en los últimos 15 años y sobre todo en los últimos 5, en un tema muy prioritario en el que hay que verlo de una manera técnica, con políticas basadas en evidencia y ojalá con una mirada de Estado. Y lamentablemente, como la seguridad es la principal preocupación de los chilenos, muchas veces esto ha producido que se tome de una manera con políticas más bien populares y que haya muchos cambios entre un gobierno y el otro. En el país nosotros tenemos una política nacional de seguridad pública. La primera política nacional fue durante el gobierno de Ricardo Lagos. Fue una política que se hizo transversalmente y sobre la base de esa política nacional se fueron creando todas las estrategias nacionales de cada uno de los gobiernos. Entonces ese era como el gran paraguas que existía y cada gobierno planteaba su propio plan de seguridad. Bueno, esta política recién se viene a actualizar con un diagnóstico bastante más moderno el año 2025 bajo el gobierno del presidente Boric. La lanzan en octubre del 2025. Esta política nacional, ¿ya? Y esta es la que habla el ministro, que va a haber una continuidad con ella. Esta es del 2025 al 2031, fue una política que se hizo con bastantes miradas. De hecho, a mí me llamaron a participar del panel de expertos donde nos consultaron de la política nacional y tuvimos de alguna forma dimos nuestra opinión desde la sociedad civil, desde la academia. Por lo tanto, a mí me parece una muy buena cosa que el ministro diga, mire, sabe que nosotros vamos a continuar con esta política y vamos a tomar en cuenta para tener políticas de Estado y que sean sostenibles en el tiempo, porque el diagnóstico está bastante claro. Ahora, lo otro son los planes de seguridad, que hay que hacer la bajada. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando ahora, ¿ya? Eso es lo que se le estaba pidiendo con mucha celeridad a la ministra Steiner y hoy día se le pide con mucha celeridad al ministro Arrau también. Ahora, esto no siempre sale en los primeros 2 meses. O sea, uno se puede demorar 4 o 5 meses, pero se requiere por parte de cada administración un propio plan de seguridad que tenga metas, que tenga responsables, que tenga indicadores y que claramente uno pueda medir posteriormente la gestión del gobierno sobre la base de este plan que se realizó. Y eso es lo que yo creo que también se debe estar desarrollando en el gobierno y que yo creo que también la población hoy día está esperando conocer. Tengo entendido que el 1 de junio ya se va a mostrar algo más concreto. Claro, y eso es lo que debería ser parte del discurso del presidente de la República. Entonces, plan y muy interesante la mirada histórica respecto a cómo se va abordando el tema de la seguridad desde Ricardo Lagos hasta ahora, digamos. Y que en este momento lo que tenemos es un plan. O sea, tenemos como
una política, perdón. Política de seguridad tenemos principios generales, tenemos prioridades. Exactamente. ¿Podríamos poner un ejemplo de principios que están incorporados dentro de la política de seguridad y cómo podrían bajar en un plan, por ejemplo? Claro, la Política Nacional de Seguridad Pública tiene 6 ejes de acción a grandes rasgos. Uno es prevención, específicamente en niñez, adolescencia y juventud. Otro es prevención territorial, tiene control del delito como un gran paraguas donde se mete también inteligencia, coordinación, todas las áreas que son más de fortalecimiento policial, las cosas más duras del control del delito. Está la persecución penal, donde está principalmente el trabajo del Ministerio Público, pero también todo lo que es crimen organizado. Está el área de sanción, reinserción, cárceles, todo este tema que antes no se metía, que no se ingresaba mucho en el área de seguridad. Y ahora nos dimos cuenta que el área de la reinserción y de las cárceles es fundamental en esto. Y finalmente una línea transversal de detención y protección de víctimas. Esas son las 6 áreas a grandes rasgos que se toman. Y se dicen cuáles son los ministerios que participan, los servicios, que esto tiene que tener una mirada comunal, regional y nacional, los carabineros, los policías, etcétera. Pero como te decía Paula, esto no tiene metas concretas. Entonces, si uno quiere decir, bueno, voy a reducir el delito en tanto por ciento, voy a bajar el temor, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal acción, va a disminuir la inmigración irregular, por ejemplo, o otras acciones que quisieran tomarse, para eso se tiene que hacer un plan de seguridad. Ahora, este plan, yo vuelvo a insistir, yo creo que no se puede pedir en los primeros 2 meses, porque uno tiene que instalarse, tiene que ver las capacidades que uno tiene y tiene que realmente poner a sus equipos a trabajar con la experiencia que se tiene, por supuesto, de las políticas anteriores y posteriormente presentar este plan. Eso a mí me parece que junio, julio ya es un tiempo bastante adecuado para que a los primeros 6 meses se presente esta primera estrategia nacional. Ya, respecto a los anuncios, de lo que se podría esperar, o quizás como experta, como parte de una fundación, directora ejecutiva de una fundación que está enfocada en la prevención, pero que va siguiendo también los delitos contra la niñez. ¿Dónde esperaría usted un anuncio? ¿Fortalecimiento policial, inteligencia, persecución del crimen, reinserción? Que se habla poquito de reinserción. Sí, muy poco de reinserción. Desde mi punto de vista, todas estas áreas son fundamentales. Las áreas de la política son todas fundamentales. Pero acá tenemos que ver 2 cosas. Uno es la urgencia que tiene la población hoy día por resultados inmediatos. Y para eso uno requiere políticas de control, como las que el gobierno ha anunciado, los policías en las calles, algo para combatir el temor también que está teniendo la población, ver políticas inmediatas en las cárceles para cortar el círculo de la violencia y de la criminalidad organizada, entre otras cosas de control, por decirlo así, y persecución que tiene que ver con el Ministerio Público, algunas de las cuales ya se han tomado como la Fiscalía Supraterritorial, los grupos ECO, entre otras cosas. Pero otra parte muy importante y de la que yo siento que estamos hablando poco es el tema de prevención, porque cualquier manera de tener políticas de seguridad sostenibles en el tiempo, nosotros tenemos que hablar de cómo prevenimos los delitos, pero además cómo prevenimos que nuevas personas entren a sendas delictuales. Y aquí es fundamental la prevención en niños, niñas y adolescentes. No solamente porque están entrando a carreras delictuales hoy día, mucho sobre todo con esta instalación del crimen organizado, sino porque hoy día los niños están siendo víctimas de violencia letal. Han aumentado mucho, o sea, los delitos de niños, los homicidios de niños han aumentado en el último tiempo, y además, y no solamente el homicidio mismo de niños, sino cuando uno habla de homicidios tentados, homicidios frustrados, estamos viendo en un 110% en los últimos 5 años que ha habido que los niños están expuestos a violencia letal. Y más grave aún que eso, porque los niños cuando uno habla de los mayores de edad, de los adolescentes hacia arriba, o sea, de 14 a 17 años o 18 años, esos niños muchas veces participan de grupos organizados, mueren en la calle y tienen esta dinámica más relacionada al mundo delictual como adultos. Pero hay niños mucho más chicos, de 0 a 6 años, que están muriendo en nuestros hogares. Y esto no lo estamos viendo porque hay muertes que están siendo invisibilizadas. Entonces,
no estamos previniendo que los niños estén muriendo. Y es muy importante. Los homicidios de todo tipo son importantes, por supuesto que una vida es importante siempre, pero los niños están muriendo, estamos teniendo pocas políticas para prevenir estos homicidios de niños y para prevenir también que estos niños entren en sendas delictuales. Y un niño que entra en el crimen organizado o en una senda delictual es un niño potencialmente muerto. Ahora, Pía Green, y son bien sombríos los datos, las reflexiones que estás entregando respecto a niñez, adolescencia, juventud expuesta, ya sea como víctima o iniciando estas carreras delictuales, ¿no? Pero eso está establecido como parte del plan, ¿no? Prevención en niñez, adolescencia y juventud, interrumpir trayectorias delictivas, disminuir victimizaciones menores, intervenciones tempranas, apoyo familiar, refuerzo de los programas de familia de acogida, implementar sistemas para detectar fenómenos delictivos emergentes. Todo eso es parte de la política nacional de seguridad. Sí. ¿Algún anuncio concreto en esa materia ustedes esperarían en la bajada del plan ya, que se llama? Sí, a nosotros particularmente nos gustaría que visibilizáramos más las muertes que hoy día podríamos llamarles muertes invisibles, porque hay muchos niños que están muriendo y que no sabemos, porque las investigaciones que se hacen hoy día no están específicamente dirigidas hacia lograr entender cómo están muriendo estos niños. Entonces, hoy día, por ejemplo, el año pasado, más de 200 muertes de niños quedaron como indeterminadas, o suicidios, o fractura craneal, por ejemplo, y finalmente nunca supimos si ese niño realmente había muerto por un accidente o había sido víctima de una violencia letal o de una violencia constante que había terminado en el fallecimiento del niño. Entonces nosotros lo que queremos es que se investigue más profundamente cómo están muriendo los niños para poder eventualmente nosotros prevenir estas muertes. Y eso es una cadena de instituciones muy importante que tienen que participar. Nosotros llamamos a un grupo intersectorial para la prevención y la investigación de la muerte de niños, niñas y adolescentes. Con 11 instituciones del Estado encontramos un diagnóstico bastante sombrío, dentro de cuales participa el Servicio Médico Legal, la Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, varios ministerios del Estado. Y ahora, en las próximas semanas, te diría yo, próximos meses quizás, vamos a presentar una batería de propuestas con esto. O sea, sabemos que el Servicio Médico Legal está teniendo problemas, sabemos que no estamos pudiendo proteger a estos niños. O sea, el reciente caso del niño en Arica, que fue quemado, torturado por una banda criminal que pertenecía al sistema estatal, es muy grave. O sea, muchos de los niños que mueren han pasado por el Estado, más de un 90% han tenido contacto con el Estado. Entonces, no estamos siendo capaces de protegerlos. Entonces, tenemos que ver cómo la inseguridad es muy importante, y yo no quiero minimizar la importancia que tiene el control hoy día de los territorios, del narcotráfico, de la criminalidad organizada. Todo lo que estamos viendo, todo lo que se ve es muy relevante para la población y tenemos que actuar. Y a mí me parece que el ministro Raúl va a hacer un muy buen trabajo en esa área porque el gobierno ha planteado muchas cosas. Pero nosotros lo que tenemos el foco es, ojo, no nos olvidemos de los niños. Acá los niños también están muriendo y no nos estamos dando cuenta. Es como levantemos la voz de estos niños que están entrando en sendas criminales o están muriendo invisiblemente y no le estamos dando prioridad porque no se están investigando bien esta muerte. Son de alguna manera cuestiones que quedan, temas tremendamente importantes que quedan eclipsados dentro de la conversación en seguridad. De hecho, cuando se entregan las cifras de homicidios, se entregan como números, ¿no? Y probablemente haya cuestiones que por, digamos, el impacto público generan más atención. Sicariato y las distintas formas que toma el homicidio. Pero estas muertes invisibles que tú describes, Pía Green, la verdad es que resultan especialmente dolorosas de abordar, pero muy necesarias de ser contenidas, ser tratadas, ser discutidas, ser visibilizadas, por supuesto con el propósito de hacer justicia y también de prevenirlas. Pía, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Muchas gracias a ti, Paula, que tengas una buena tarde. ¿Sabías qué? Ya está desatada la carrera no para llegar a la Luna, sino para quedarse en la Luna. Porque la NASA acaba de contratar a las empresas que van a enviar los módulos de aterrizaje, los vehículos y los drones, a la Luna
a las zonas donde comienza o espera comenzar a construir una futura base antes de la próxima década. El primer alunizaje tripulado de este programa está previsto para el 2028. La NASA también dice que planea establecer puntos de referencia y zonas de operación alrededor de sus equipos en la superficie lunar. Son marcadores territoriales, dice el director de la NASA, para proteger naves y tecnología de posibles interferencias de otras misiones internacionales que operen cerca. Y hay otras. China ya trasladó su centro espacial, el equipo que va a enviar este año a explorar el polo sur de la Luna. Y esa misión va a incluir una nave en órbita, un módulo de aterrizaje y vehículos diseñados para estudiar hielo, recursos y condiciones del terreno en una zona que se considera estratégica para futuras bases humanas. Además, lanzó esta semana 3 astronautas a su estación espacial y uno de ellos va a permanecer allí por un año completo, la misión más larga que haya realizado China para estudiar los efectos del espacio sobre el cuerpo humano durante periodos prolongados. Así que allí, con marcadores territoriales, se espera que en un futuro no muy distante lleguemos a la Luna, no juntos, pero separados. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.